Gracias por la invitación para estar participando de este interesante evento. Bueno, en COVID seguimos aprendiendo, por lo tanto, la intención es un poco mostrar lo que se ha publicado respecto a COVID y diabetes mellitus tipo 2. No tengo conflicto de interés para esta presentación y lo que les he traído el día de hoy es básicamente hablarles un poco de lo que se ha publicado, como les había comentado, pues nosotros seguimos aprendiendo de todo lo que y seguiremos aprendiendo en los siguientes años también, ¿no? Entonces, para desarrollar el tema he considerado básicamente 3 preguntas para mostrar la evidencia, ¿no? Un poco ver cómo ha variado la incidencia de diabetes tipo 1, si es que ha variado o no durante la pandemia por COVID, si ha habido una variación en las complicaciones de la diabetes tipo 1 durante la pandemia, y si los pacientes con diabetes tipo 1, así como en los adultos, tienen mayor riesgo de complicaciones por COVID. Algunas recomendaciones y, bueno, las conclusiones. Se publicó parte de la fisiopatología, ¿no?, del virus, del coronavirus, que utiliza el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, y se planteaba como hipótesis que este receptor también estaba cuando se quiso buscar la relación, por qué los pacientes con diabetes tenían mayor riesgo o hacían complicaciones más severas de COVID. Entonces se planteó esta hipótesis que, bueno, el coronavirus utiliza este receptor para ingresar a la célula y que en los pacientes con diabetes el receptor estaba aumentado y de esa manera el virus podía ingresar, ¿no?, a nivel del páncreas y producir una disfunción de las células, ¿no? Entonces, esto es lo que se publicó en el 2020 y que esta expresión pudiera estar explicando un poco, vamos a ver. Permítame, esto que no me permite ver mi presentación. Podría estar explicando que el COP pudiera unirse a este receptor y pudiera estar generando o aumentando una disfunción celular con hiperglucemia y diabetes. Sin embargo, en el ISPAT se publicó, ahí está. Sin embargo, en el ISPAT se publicó que estos datos estaban obtenidos por inmunofluorescencia de un donante único de órganos y los detalles metodológicos realmente eran limitados, ¿no? Que el nivel de expresión de la enzima convertidora angiotensina 2 en las células beta aún sigue siendo controvertido, ¿no? Y además que el análisis del páncreas de las personas infectadas con SARS-CoV-2 todavía no es disponible para apoyar una noción de que el virus o el coronavirus estuviera aumentando la incidencia de diabetes o estuviera ocasionando diabetes tipo 2. Entonces, en esta parte, pues todavía no hay datos suficientes y no hay datos que lo avalen, al menos en diabetes tipo 1. Con respecto al impacto que ha tenido el COVID en la diabetes mellitus tipo 1, se sabe pues que, no sé por qué no va. Básicamente el impacto de la diabetes tipo 1 está dado más que por el coronavirus en sí, por el confinamiento que limitó bastante el acceso a los servicios de salud, no solo para los pacientes diabéticos tipo 1, sino para todos los pacientes que tenían enfermedades crónicas. Además, en los picos más altos de COVID, pues se tuvo un sistema de salud colapsado que llevaron a un manejo subóptimo de estas enfermedades, así como la diabetes. Además, hubo un retraso en la detección de diabetes de reciente inicio, sobre todo en los niños, de tal manera que se plantea que hubo un aumento de la cetoacidosis diabética, ¿no? Además, otro factor que jugó un rol importante fue el temor que tenían las familias de acudir a buscar servicios de salud por miedo a contagiarse.
y sin embargo, aún en la primera ola hubo un incipiente uso de la tecnología que más adelante se vio aumentada y fueron mejorándose los índices de incidencia de diabetes, ¿no? Además, los reportes de casos que informaron de casos de niños con COVID en los que la enfermedad podría haber precipitado el diagnóstico de diabetes, como les decía yo, todavía no son suficientes y se han desestimado para el caso de diabetes tipo 1. Además, es importante reconocer que la diabetes y la hiperglucemia crónica ya afecta la función inmunológica y aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad por cualquier infección, y no necesariamente solo por COVID. Sin embargo, es importante, y ISPAT lo recalca, incluso han sacado varios artículos donde, si bien es cierto, la diabetes ha sido reconocida como un posible factor de riesgo para complicación por COVID-19 en adultos, lo que ellos replican es que no deberíamos extrapolar los datos de esta severidad de COVID en niños, ¿no? Entonces, ahí es cuando planteo la pregunta si ha variado primero la incidencia de diabetes tipo 1 durante la pandemia. Les he seleccionado algunos estudios, ¿no? Este es un estudio de corte retrospectivo multicéntrico, donde evaluaron 260 niños menores de 14 años, de 1 a 14 años, que fueron ingresados con diabetes tipo 1 de reciente inicio o con cetoacidosis durante la pandemia, de marzo a junio del 2020, y lo compararon con la incidencia en el mismo periodo, pero del año anterior, donde todavía no estábamos en pandemia. Entonces, 154 niños habían debutado en el 2019 versus 106 en el 2020, ¿no? Entonces, en esta tabla muestra esto es el total, acá, ¿no? Y vemos que en el 2019 el 37%, ¿no? Fueron de reciente inicio versus en el 2020 de 38.7, y no había una diferencia significativa del aumento de incidencia de diabetes tipo 1 en esta pandemia, ¿no? A diferencia, si nosotros vemos la incidencia de cetoacidosis diabética, ¿no? Ahí sí vemos que los pacientes con diabetes de reciente inicio, el 26% debutaron con cetoacidosis diabética en el 2020 comparado con el 13.4% en el 2019. Y allí, si bien es cierto, no hay diferencia significativa en la incidencia de nuevos debut de diabetes, pero sí hay una diferencia significativamente estadística en la presentación en los nuevos debut con cetoacidosis diabética. Cuando vemos la presentación de cetoacidosis diabética severa, ¿no? Acá muestran, si bien es cierto, hay una diferencia, pero no hay de frecuencias, pero no hay una diferencia estadística. Entonces, cuando esto lo ajustaron realmente a la edad y al sexo, igual se mantiene que en el periodo de 2020 sí hubo una diferencia estadística en la presentación de cetoacidosis diabética. Entonces se plantea que la incidencia de diabetes no ha variado con respecto a años anteriores, y eso un poco desestima lo que se había planteado como hipótesis del uso del receptor de enzima de convertidora de angiotensina que pudiera estar ocasionando una lesión a nivel pancreático. La incidencia no ha aumentado en la pandemia, sin embargo, sí ha aumentado la frecuencia de cetoacidosis diabética en los niños con diabetes tipo 1 de reciente inicio, pero posiblemente lo que se plantea, el por qué, básicamente por la problemática que les había planteado de que hubo una demora en acudir a los sistemas de servicio de salud, los servicios de salud estuvieron colapsados y hubo una pobre atención o una atención subóptima de los pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? En este otro estudio, en los cuales plantean lo que les comento, ¿no? El retraso en el diagnóstico empeoró la presentación, ¿no? De la diabetes tipo 1. Entonces, acá igual muestran, ¿no? Muestran que no hay diferencia significativa en la incidencia, si bien es cierto, es un estudio más pequeño, pero no encontraron tampoco una diferencia en la incidencia de diabetes de reciente inicio, pero sí hay una diferencia sobre todo
a diferencia del estudio anterior, que acá sí encontraron una diferencia estadística también para la presentación de cetoacidosis diabética severa. Pero lo que plantean acá, que básicamente fue porque hubo un retraso en acudir a buscar los servicios de salud o una atención deficiente, más que por el virus en sí. Entonces, en la pregunta que yo les planteo, si hubo variación en las complicaciones de la diabetes tipo 1 durante la pandemia, sí, ¿no? A diferencia de que se mantuvo la incidencia, pero sí hubo una mayor presentación como cetoacidosis diabética. Estos estudios también se fueron reportados también en el Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos, en Italia, en China. Documentaron un aumento en la frecuencia y en la gravedad de cetoacidosis diabética. Este estudio publicado en este año, ¿no? También muestran un incremento alarmante de cetoacidosis diabética en niños y adolescentes con reciente inicio de diabetes, ¿no? Acá vemos, mire, la incidencia, ¿no? Los porcentajes de pacientes con cetoacidosis diabética en el 2017, 2018 y a diferencia del 2020, ¿no? Con una diferencia estadísticamente significativa. Lo mismo se ve reflejado para la cetoacidosis diabética severa, también con una diferencia estadísticamente significativa comparado con los años anteriores. Para la estimación del riesgo, qué tanto aumentó el riesgo de cetoacidosis diabética comparado a los años anteriores, vemos que en esta pandemia hubo más riesgo de 2.18 comparado con el año del 2019 y menor con respecto a los años anteriores, ¿no? También para la estimación de riesgo ajustado para cetoacidosis diabética severa, también hubo mayor riesgo comparado a los años anteriores. Cuando quisieron correlacionar si este aumento de la cetoacidosis diabética estaba correlacionado, se correlacionaba con los picos de incidencia de diabetes de COVID, perdón. Entonces, en este estudio trataron de cuantificar el riesgo relativo de cetoacidosis diabética durante los picos, ¿no? Comparándolo con la incidencia que hubo de COVID-19. Este es un estudio alemán, también de cortes multicéntricos, y se basaron en los datos de registro de seguimiento de los pacientes diabéticos. Entonces, acá fueron 3.238 pacientes, y vemos que el 66% se presentaron con simplemente sin cetoacidosis y el 33% con cetoacidosis diabética y 12.4% se presentaron con cetoacidosis diabética severa. Pero cuando lo correlacionaron, ¿no? Acá muestran los riesgos relativos de la presentación de cetoacidosis diabética por mes, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta en la primera ola, y donde según el estudio reportan que hubo mayor confinamiento, ¿no? Acá sí no hay acá vemos que en marzo, ¿no? Se empieza a extremar la normativa del aislamiento y vemos cómo aumenta el pico de cetoacidosis diabética en el mes de abril, en el mes de mayo, baja un poco en junio, pero para luego aumentar en julio, ¿no? Que casi pudiera estar coincidiendo con la segunda ola. Entonces, lo que se trata de mostrar, esto es de Alemania en general y esto es por regiones, y vemos que ese patrón se repite, ¿no? Que cuando hubo la mayor extremación del aislamiento es cuando se reportaron mayores, donde el riesgo relativo aumenta de cetoacidosis diabética, ¿no? Y se repite el patrón casi en la mayoría de
de regiones, tanto para los meses de abril, mayo, ¿no? Y vuelve a subir en julio, ¿no? Abril, mayo, y en julio vuelve a subir, ¿no? Y así se repite, bueno, excepto en el norte que no, pero sí se repite en las otras regiones, ¿no? Bueno, acaso cruza la unidad para octubre, pero en estos meses sí se ve un riesgo relativo aumentado de cetoacidosis diabética que coincide con los picos de incidencia de COVID donde la mortalidad fue mayor. En este otro gráfico tratan de mostrar cómo las tasas predichas, ¿no?, de cetoacidosis diabética, los dos primeros cuadros lo correlaciona con la primera ola, y en los dos segundos cuadros ya con la segunda ola. Y vemos que las tasas predichas de cetoacidosis diabética en la primera ola fueron aumentando, y luego ya con el descenso de los reportes de COVID en el segundo semestre del 2020 van bajando, ¿no? Entonces, concluyen que realmente la gravedad local de la pandemia jugó un rol importante, más que las medidas políticas sanitarias que parecen jugar un rol principal en el aumento de la cetoacidosis diabética, más per se por las medidas públicas, por la gravedad, más que por el virus en sí mismo. Otra pregunta que tratamos que ISPAD lo recalca, de no extrapolar con respecto a lo que se conoce de diabetes y COVID en adultos, y lo recalca en varios estudios de no extrapolar, es saber si la diabetes tipo 1 aumenta el riesgo de complicación por COVID, o el paciente con diabetes tipo 1 es más susceptible de contraer el virus, ¿no? El ISPAD afirma que los niños con diabetes no han presentado una enfermedad diferente que los pares, o sea, no han tenido otro patrón distinto, datos que son diferentes a los reportados en adultos, ¿no? Y también recalca que los niños en general se ven menos afectados que los adultos, ¿no? Esto es importante difundirlo porque hubo un miedo, pues, al inicio sobre todo en la primera ola, pues se conocía poco, todavía no habían estudios que nos demostraran, entonces había mucho miedo, tanto por los colegas como también, y mucho más por los padres, porque limitaba bastante el acudir a buscar los servicios médicos, y era lo que empeoraba la evolución del debut de diabetes, llevándolos a cetoacidosis diabética, y sobre todo cetoacidosis diabética severa, que, como sabemos, es una de las complicaciones que aumenta la mortalidad de diabetes tipo 1. Entonces, realmente este dato es sumamente importante tenerlo en cuenta. Si bien es cierto, hay estudios pequeños que reportan que el curso ha sido más leve en niños, pero también tenemos un estudio grande que ahora les muestro, en el cual muestra que, si bien es cierto, sí hay aumento de la mortalidad, pero es cuando hay más comorbilidades. Entonces, hay pocos datos realmente sobre la gravedad de COVID-19 en niños con diabetes tipo 1. Todavía siguen publicándose estudios de diferentes regiones. Hay algunos estudios en niños con diabetes que demostraron un curso más leve. Si bien es cierto, estos estudios son más pequeños, por eso no los he todos, ¿no? Pero que han tenido un mejor resultado. También hay baja prevalencia de COVID-19 entre niños con diabetes. Sin embargo, este otro estudio, que es un estudio transversal de 43.465 menores de 18 años con COVID-19 desde marzo del 2020 a enero del 2021, en los cuales muestran que el 52% fueron sexo femenino, es decir, no hubo diferencia tanto por sexo. El 28% tenían condiciones médicas subyacentes, ¿no? No solo diabetes, sino también otras condiciones, cardiopatías, asma, que luego les voy a mostrar, ¿no? Y muestran que los factores de riesgo más fuertes para hospitalización, o sea, no para contraer coronavirus, sino ya una vez contraído el coronavirus,
para hospitalizarse, ahí sí jugó un factor de riesgo importante la diabetes tipo 1 y la obesidad sobre todo. Entonces, este punto realmente es importante tenerlo claro, ¿no? El paciente con diabetes tipo 1 no tiene más riesgo de contraer coronavirus, ¿no? Pero sí, si es que lo contrajera, sí juega un rol, un factor de riesgo importante para hospitalizarse, ¿no? Y los factores de riesgo más fuertes para desarrollar una enfermedad grave por COVID fueron realmente la diabetes tipo 1 y las anomalías cardíacas, ¿no? Que son dos puntos totalmente distintos. Entonces, en esta tabla les muestro la razón de riesgo, ¿no? Que hubo, bueno, la asociación entre las condiciones subyacentes y el riesgo de hospitalizar. Ojo, es el riesgo de hospitalización, no es el riesgo de contraer coronavirus, ¿no? O de realizar una enfermedad severa. Los pacientes que tuvieron diabetes tipo 1 tiene 4.6, el riesgo fue mayor, ¿no? Y el que le sigue es la obesidad. Entonces, son dos puntos importantes, si bien es cierto. Hay un estudio en el cual habla de diabetes tipo 2, que no lo he traído porque no es el motivo del tema, en el cual compara la diabetes tipo 2 como riesgo, ¿no? Versus la diabetes tipo 1. Pero acá sí muestran, acá no muestran con un riesgo importante la diabetes tipo 2, pero sí la obesidad. Entonces, esto es importante recalcarlo, porque si nosotros actuamos de manera preventiva, también deberíamos poner énfasis en la obesidad en la etapa pediátrica, ¿no? Y otra condición subyacente importante fueron las anomalías cardíacas, ¿no? Entonces vemos que fueron los que tuvieron mayor razón de riesgo, ¿no? La diabetes, la obesidad y las cardiopatías congénitas. Y acá esta es la razón de riesgo asociada a enfermedad severa cuando ya estaban hospitalizados, ¿no? Igual los pacientes con diabetes tipo 1 y los pacientes con cardiopatías congénitas sí juegan un rol importante de desarrollar enfermedad severa cuando están hospitalizados. Entonces, en este estudio se concluye que si bien es cierto, no hay, los pacientes con diabetes tipo 1 no tienen mayor riesgo de contraer infección por COVID comparado con los pacientes que no tienen diabetes, pero si ya lo contrajeron, sí juega un rol importante para desarrollar enfermedad grave, no tanto para hospitalizarse como para desarrollar enfermedad grave. Respecto a las recomendaciones para el manejo ambulatorio en los pacientes de diabetes y COVID-19, realmente el ISPAD recalca sobre todo que demos calma, ¿no? Se publica un estudio de recomendaciones por el ISPAD en diabetes tipo 1, es que lo más importante es dar la calma a los papás y sobre todo enseñar sobre los síntomas de debut de diabetes, ¿no? Porque esto es lo que va a hacer que el padre acuda rápidamente a buscar los servicios de salud y no lleguen en una etapa de cetoacidosis o cetoacidosis diabética. Si bien es cierto, cuando hablamos cuál es la frecuencia de cetoacidosis diabética de presentación en los países menos desarrollados como el nuestro, realmente la frecuencia de cetoacidosis diabética era mayor comparado a los pacientes de países europeos, cosa que se vio aumentado en los países europeos en esta pandemia, ¿no? Pero es importante recalcar la educación, no solamente como hablaban en la mañana, no ya cuando el paciente está instaurado, sino también educar sobre los síntomas de presentación, ¿no? Para que, si bien es cierto, somos un país con baja tasa de diabetes tipo 1, pero es importante seguir educando respecto a cuáles son los síntomas de presentación. Nosotros los endocrinólogos pediatras generalmente vemos con mucha pena cuando los pacientes han pasado 2 o 3 semanas con síntomas ya característicos de diabetes y han pasado por diferentes especialidades u otros médicos y los han derivado
incluso al psicólogo porque piensan que se está orinando porque hubo un sistema de estrés o porque hubo un problema emocional. Y de repente los endocrinólogos pediatras son los últimos especialistas a los cuales llegan y lamentablemente llegan ya en cetoacidosis diabética. Y recordemos que la mortalidad está elevada en los pacientes con diabetes tipo 1 básicamente cuando llegan con cetoacidosis diabética. Entonces, el ISPAD recalca bastante en la educación de los síntomas de inicio, de debut, en quitar el miedo a los padres de buscar la asesoría médica. Bueno, ahora ya menos mal, no sabemos cómo van evolucionando las oleadas de COVID, pero al menos ya estamos en una mejor tasa. La otra cosa que el ISPAD recalca también que respecto a la vacunación no aumenta el riesgo en los pacientes con diabetes tipo 2 de complicaciones. La vacunación realmente va a jugar un rol sumamente importante, menos mal que todos estamos avanzando en eso y es una de las medidas importantes para el manejo de los pacientes con diabetes y COVID, ¿no? Estas son las recomendaciones generales de intensificar las medidas de prevención, de seguir educando respecto, como conversaban los colegas anteriores, de la alimentación sana, del ejercicio, ¿no? En los pacientes adolescentes ya hablarles del daño del tabaco, ¿no? Enfatizar siempre en el control del peso, la hidratación, la monitorización, que el manejo de metas, como lo conversaban los colegas, ¿no? El control de las comorbilidades, de las dislipidemias, de la presión, y sobre todo el contacto oportuno, ¿no? Que se haga uso de la telemedicina, sobre todo para, como sabemos, la telemedicina ha venido a llenar los espacios vacíos que dejan los servicios de salud, sobre todo en las zonas geográficas de difícil acceso. Incluso ahora que estamos pasando ya la pandemia, es muy importante difundir de los beneficios de la telemedicina, sobre todo para aquellos espacios donde hay mayor brecha de servicios de salud, de atención por servicios de salud, ¿no? Estas son más recomendaciones generales en los pacientes asintomáticos, con infección leve. Siempre recalcan el estar en contacto con su médico de cabecera, el manejo de las metas, ¿no? Y el uso de la telemedicina para aclarar dudas y educación. Entonces, concluyo diciendo que la incidencia de diabetes tipo 1 de reciente inicio no ha variado significativamente durante la pandemia. Sin embargo, la cetoacidosis diabética y la cetoacidosis diabética severa ha aumentado durante el aumento de la incidencia por COVID-19, pero básicamente no por una fisiopatología netamente del virus, sino porque ha habido un retraso en el diagnóstico por los diferentes motivos que ya se han planteado. Y se reportó mayor riesgo de enfermedad grave por COVID en niños ya con afecciones subyacentes que ya contrajeron el coronavirus, ¿no? Y que la tecnología y la telemedicina deberían usarse para aquellos lugares donde no hay acceso o incluso si hay dudas o hay temor por parte de los padres.